La conferencia del día de hoy pues, es la conectividad ecosistémica y corredores biológicos. Nuestro conferencista el día de hoy pues, nos acompaña Claudio Méndez. Comentarles que Claudio es profesor titular del Departamento de Ecología y Ciencias Ambientales de la Escuela de Biología, de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos. Él imparte los cursos de Ecología Cuantitativa, Macroecología y Morfología, Fisiología y Ecología de Insectos. Es curador del Sistema de Colecciones Biológicos de la sección de invertebrados y encargado de la colección de mariposas diurnas. Coordinador del programa de investigación y monitoreo de la ecorregión Lachua, en la cual ha conducido investigación en los últimos 20 años en temas relativos a la ecología del paisaje, ecología de sistemas acuáticos, cacería, defaunación, entre otros. Pues adelante Claudio, buenas tardes. Le dejo ahora el espacio para que usted pueda pues iniciar con su presentación. Muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos pues los conocimientos respectivos. Muchísimas gracias. Tengan buena tarde todos. Para mí es un gusto compartir la información que hemos ido acumulando. La conferencia es muy demandante, es decir, porque los temas estos que incluí en la conferencia, pues normalmente los desarrollamos en el curso de macroecología y pues llevan más tiempo. Sin embargo, va a ser para mí un gusto tratar de hacer esto y sin más preámbulo por lo mismo, pues vamos a iniciar. Muy bien, entonces hice un arreglo de los temas que aparecen ahí por el orden en que me parece que deben ser atendidos, ¿verdad? Que son los mismos, pero tienen un orden diferente para que sea más fácil la transmisión de la información. Ahí me acompaña mi gato, que también me acompaña en la clase de macroecología, y mi acuario que está al fondo. Pero espero que no se distraigan con eso. Entonces, vamos a comenzar con el concepto de fragmentación, ¿verdad? Desde la forma más general, la interrupción y la continuidad de patrones y procesos a diferentes escalas. La reducción de la cantidad total de un tipo de hábitat o de todos los hábitats en un lugar y la partición de un hábitat remanente en pequeñas porciones más aisladas. Todo eso tiene mucho sentido, es como romper un recipiente, que al final ya sabemos que en parte se pierde en pedazos. Si ustedes quieren volver a armar un tinajo de barro, se van a dar cuenta que quedan hoyos, siempre se pierde, se hace polvo. Eso es un poco la idea de la fragmentación en general y tiene muchas consecuencias. Y aunque parece muy obvio que es importante, van a ver por qué resulta ser un tema a veces que debe ser abordado y que genera confusión. Lo que sí estamos de acuerdo es que la fragmentación está relacionada con la extinción, ¿verdad? Y que por ello es un tema central a nivel mundial. Bueno, la fragmentación también debe ser entendida ya entrando directamente con la relación con el ser humano. O sea, la división de hábitats en porciones más pequeñas, ¿verdad? Y más aisladas. Y ahí empieza a tener una cosa clave, el aislamiento. Separadas por una matriz de cobertura transformada por el hombre. Es decir, matriz se refiere al concepto de ecología del paisaje, a la condición más dominante, ¿verdad? Como dice el fondo sobre un mantel de un color, que ustedes dicen es amarillo, pero tiene figuras de colores. Entonces, ese tema, ese fondo, es lo que se llama en ecología del paisaje la matriz. Y ahí, como vemos en dos colores, este tipo de pérdida de área, ¿verdad? O sea, esa fragmentación que hace pedazos más pequeños incrementa el aislamiento, que es otro tema central, y la exposición a los usos humanos a lo largo del borde de los fragmentos. O sea, que antes había un pedazo grandote, ¿verdad? Que tenía un contacto con, pues sí, puede tener un contacto con el humano, pero por razones de geometría, un solo pedazo tiene un perímetro. Pero si ustedes tienen un montón de pedacitos, cada pedacito tiene a su vez un perímetro y el perímetro total se ve aumentado. Eso es un problema de geometría. Y entonces esa mayor exposición que se genera ahora es parte del problema. Y eso genera lo que tengo ahí en rojo, esa parte del rompimiento inicia un proceso de largo plazo que es insidioso, ¿verdad? Se va realmente causando, aparte de la fragmentación que es obvia, que la pérdida del hábitat, un proceso degenerativo, podríamos decir, lo que señalo hoy en rojo.
Y esas dos componentes en verde, que es la fragmentación propiamente dicha, y las consecuencias de la misma a largo plazo, son las que a veces causan confusión y polémica, ¿verdad? Aún en la ciencia, a veces hay todavía divergencias serias sobre cómo debemos entender la fragmentación entre el componente verde, aquí señalado, que es puramente la reducción y el aislamiento, y los efectos perniciosos de largo plazo de la fragmentación. Y aquí un ejemplo de fragmentación del país. Esta es más o menos una simulación que se hizo en la universidad, en el Centro de Datos para la Conservación de SECON, con el apoyo del laboratorio de SIG del SECON. Entonces ahí con el ingeniero Dauno Cheu, él preparó esta simulación de la pérdida del 65% de los bosques remanentes entre el año 50 al 91. Este es un periodo clave, ¿verdad? Porque imagínense esa cantidad en 40 años que se perdió de toda la cobertura y además, no solo la pérdida, sino la fragmentación, que se ve muy obvia ahí en el lado del 91, de la parte más continua al norte que comunica con México y la parte esta al sur de Petén, que está claramente fragmentado versus lo que esperábamos que pasaba en el año 50, y lo mismo podríamos decir para la región de la costa sur, donde probablemente lució algo parecido ahora, y por lo que sabemos ahora, pues lo que tenemos son remanentes, son islas. Y la fragmentación es un problema de escala, ¿verdad? Según lo veamos así de lejos, como estamos viendo en estas imágenes anteriores, o podemos hacer un acercamiento como cuando hacemos con el microscopio, un acercamiento. Desde una visión global, ¿verdad? De todo el mundo, es un problema atendido. Este es un análisis que hizo mi amigo, colega, Nick Haddad, y que publicó en el 2015, que hace un análisis de la fragmentación a nivel global y muestra cómo está la situación. Y aquí lo que se resalta en esta imagen es cómo la distancia, que es la cosa que hasta los niños lo distinguirían en este caso, ¿verdad? Cuando uno se pierde en un lugar, qué tan cerca está de la orilla, de lo que ya conoce uno, ¿verdad? Si uno está en un parque y un niño se pierde, pues buscaría rápido salir al borde, al camino, ¿verdad? Pues es lo mismo. ¿Qué tan cerca, cuando ustedes están al centro de un pedazo, de un parche de bosque, qué tan cerca estamos de alcanzar ya la condición humana, la condición abierta, la condición conocida? Bueno, este análisis de fragmentación está usando como referencia los ecosistemas forestales o arbóreos, ¿verdad? Más bien arbóreos, boscosos, y como referencia, porque no son los únicos que se fragmentan, pero ese es uno de los que privilegiamos o que le damos mayor importancia. Solo quedan tres grandes parches o territorios, no son parches, todavía de gran importancia por ser continuos. El que está en América, en la Amazonía, el que está en la región ecuatorial, en la República Democrática del Congo principalmente, en África, y esto que está en Indonesia, ¿no? Eso es y el cuarto parche, ¿verdad? Que todavía guarda una distancia de más de 1000 metros al borde, está aquí en Mesoamérica. Y es este que compartimos Guatemala, México, desde la Reserva de la Biosfera Maya hasta la Reserva de la Biosfera de Calakmul, el cuarto parche más importante a nivel global. Todos los demás, una buena parte de ellos, más del 20%, solo tienen 1000 metros de distancia al borde, ¿verdad? Y entonces todo lo que ven ustedes ahí en amarillo y en anaranjado es porque ya son pedacitos donde ustedes ya no se van a perder fácilmente, porque llegan rápidamente a la orilla. Es una de las cosas que resalta este análisis y que es lo que hace obvio. Aquí vemos la gran parte, ¿verdad?, de la situación de las regiones, de los bosques tropicales cálidos húmedos de esta región. Y otra vez regresamos a nuestra imagen del 91 y cómo en realidad progresivamente pues, se va quedando más pequeño y aparecen ya más claros los remanentes como islas, como parches. Y ahí está la Chua, uno de los sitios que he trabajado durante 20 años, espero seguir haciéndolo después de la pandemia, y un acercamiento. Como decía, es cuestión de escala, nos acercamos aquí y ya viendo también este parche de 14.500 hectáreas más o menos, pues él está como un parche relativamente grande, pero hay una constelación de parches más pequeños. Y todos ellos mantienen alguna relación. Entonces la fragmentación podría entenderse, puede ir cambiando de escala hasta llegar a una escala muy fina. Y todas esas relaciones se ven afectadas por este rompimiento. Ven la historia de fragmentación rápidamente de la Chua.
Entonces, ¿por qué la fragmentación tiene importancia? Porque los impactos que produce a nivel de ecosistemas y de procesos ecológicos. Pues no hay muchos, hay dos estudios, pero no hay muchos estudios también que documenten claramente esto. Nuevamente, Haddad en este documento pues, nos ilustra un poco sobre los dos enfoques que deben entenderse. Uno, el más común, el que nos gustaría que nos dijera todo, son los experimentos de observación, en los cuales nosotros tenemos cabalmente parches de diferentes tamaños, que tienen diferente grado de aislamiento, ¿verdad? Y que por lo tanto tienen diferente borde o perímetro, ¿verdad? Por puro asunto de geometría. Y uno podría hacer estudios de correlación, a ver variables que pudiéramos estar midiendo en relación al tamaño del parche, a qué tan aislados están, y encontrar una relación entre la riqueza de especies, entre el efecto de borde que podría estar relacionado a este perímetro, ¿verdad? Y encontrar ese tipo de relaciones. Sin embargo, generalmente cuando queremos entender, aparte de estos estudios correlacionales, el efecto, como digo, a largo plazo que mencionaba anteriormente, ya no se puede distinguir con la fragmentación, ya ocurrió. Es necesario recurrir a experimentos profundos, que son el del segundo tipo, donde tiene que documentarse cómo ya instalada una fragmentación en un territorio va teniendo un efecto crónico. Y ese es el que decimos ahí, estudios experimentales relevantes, ¿va? Entonces, ahí vemos estos que empiezan en los años 80 en Brasil, cabalmente, ¿verdad? Y en otras partes del mundo ya alcanzan más de 20 años muchos de estos estudios, afortunadamente, ¿verdad? Y ahí vemos los tipos de variables que se tratan de estudiar o de controlar a través de estos experimentos, los tipos de condiciones, el tamaño, los parches que se están utilizando para poder entender esto, el tipo de cobertura que están utilizando, ¿verdad? Y la matriz que está en ese escenario. De hecho, el estudio de mi amigo Haddad está ahí, donde dice SRS, el experimento de corredores. Y lo menciono, lo resalto, ¿verdad? Porque ese es de los pocos experimentos globales, ¿verdad? De importancia global sobre el tema de corredores. Pues aquí vemos una gráfica de esta publicación que muestra claramente la reducción del área, ¿verdad? Cómo tiene una ampliación de la pérdida del hábitat núcleo, por eso ven ustedes ahí una circunferencia verde con un pequeño borde, y después al hacerse más pequeño el área, el hábitat borde se incrementa. Y las consecuencias que tiene las medicinas a largo plazo, ¿verdad? En el tiempo, en muchos componentes de los ecosistemas, la riqueza, los cambios en la composición de la comunidad, la retención de nutrientes y otros indicadores que han sido medidos en muchos de estos experimentos que vemos ahí de largo plazo. El efecto del aislamiento que decíamos también ha sido medido también y sus consecuencias en diferentes componentes del ecosistema. El efecto del borde, ¿verdad? Ven ustedes cómo se quita un pedazo, se simula el incremento del cambio en la geometría y por lo tanto el cambio en el borde. Y ahí vemos algunas de estas mediciones que se han hecho para ver el efecto que va teniendo acumulativo en el tiempo, ¿verdad? Después de la fragmentación, como muchos grupos, por ejemplo, aquí vemos el cambio en la riqueza de diferentes grupos de organismos, y es una evidencia que si al principio no aparece claro, al acumularse años, va a haber una pérdida de esa diversidad gradual, pero continua, ¿verdad? Y que ha sido medida en esos experimentos. El tiempo es breve, de manera que voy a tratar es un reto alguna hora de concluir con esto. Ahí vemos entonces también estudios que tienen que ver más recientes, ¿verdad? Que tratan de probar cómo esta fragmentación tiene consecuencias tanto en la pérdida del hábitat como en la fragmentación, que son, como digo, dos cosas diferentes. Cómo poner a prueba paradigmas que han sido propuestas, modelos que han sido especialmente desarrollados en tierras templadas. Pues aquí en Guatemala, este es un ejemplo, ¿verdad? En Petén, pequeños fragmentos son estudiados para entender y poner a prueba estas ideas. Otro que es clave para entender el impacto sobre los ecosistemas de la fragmentación es este concepto que es propuesto pues muy en los años 90, ¿verdad? Que es el síndrome del bosque vacío.
pues cómo la fragmentación pues tiene una ruptura, ¿verdad? En pedazos, pero ahí no acaba el problema, sino que viene después es cómo fragmentos más expuestos a la influencia humana son penetrados, por ejemplo, con actividades como la cacería. Entonces, incluso, aunque los fragmentos ya no se hagan más pequeños, en el caso de la Shoah, por ejemplo, que el fragmento no ha cambiado mucho en mucho tiempo, como ustedes lo pudieron ver, el fragmento de 14,000 hectáreas sigue bastante vigente ahí, pero lo que ocurre al haber quedado más pequeño es que las actividades extractivas, las actividades de contacto, como la cacería, ¿verdad? Esos están teniendo un efecto a largo plazo que es más fácil, más difícil, mejor dicho, medirlo, ¿verdad? Y que hasta ahora, recientemente concluimos el año pasado, que todavía falta terminar las publicaciones, una revisión, una comparación de la defaunación, de una medición hace 10 años y una que concluimos el año pasado. O sea, es difícil medir el efecto profundo que tiene entonces la fragmentación y son dos eventos, dos cosas diferentes, ¿verdad? También hay que diferenciar el efecto que tiene en las especies raras, o sea, como nosotros clasificamos las especies de aquellas comunes, de aquellas que son más frecuentes, de aquellas que son consideradas raras. Entonces, la fragmentación, además, si nosotros consideramos las especies divididas por esta característica, entonces hay un entendimiento diferente de la fragmentación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos cómo entender la fragmentación con tres variables. El rango de distribución, el rango geográfico, la especificidad del hábitat, no todos son igualmente específicos, el tamaño de las poblaciones, ¿verdad? Y cuándo se genera rareza cuando combinamos estos tres factores. Entonces aquí es un ejercicio que yo generalmente hago en el curso de macroecología, ¿verdad? De ejemplos, en el caso yo estudio mariposas, ¿verdad? Principalmente, hago otras cosas también. Entonces especies muy comunes como esa mariposa blanca que tiene un rango geográfico amplio, que tiene poblaciones siempre grandes y que tiene una especificidad de hábitat amplia, ¿verdad? Entonces es común. Y en el otro lado está lo opuesto, solamente existe en algunos lugares, su tamaño de población es pequeño y es geográficamente restringida. Entonces, si se fragmenta un territorio donde una especie está en condición 8, pues puede que se extinga más fácilmente. Y al contrario, una especie común se fragmenta y tiene muchas otras opciones para poderse adaptar. Entonces, se dan cuenta, esa es otra manera de entenderlo. Una especie de los cuchumatanes que solamente ya existe, muy chiquitilla, ¿verdad? Que está en el herbario de la Escuela de Biología, ¿verdad? Y tenemos el espécimen. Es categoría 4, ¿verdad? Aún los seres humanos somos categoría 2 en este ejercicio, ¿verdad? También somos raros y estamos expuestos a extinción, aunque ustedes no lo crean. Entonces, la importancia de los corredores, creo que llevo un buen tiempo, a pesar de que tengo bastante diapositivas. Entonces, ¿cuál es la importancia de los corredores biológicos para compensar el problema de la fragmentación, ¿verdad? Especialmente para corregir o para poder mantener la diversidad. Antes que todo, hay que revisar el concepto de corredor, ¿verdad? Porque si no nos saltaríamos. Por eso hubo que cambiar el orden de las ideas de esta presentación. Y hay que revisar el concepto de corredor. Esa es una cosa un poco más dura. Vamos a tratar de hacer un recorrido lo más coherente. Entonces, otra vez, lo que encontramos en nuestro entorno, en nuestra vida real, ¿verdad? Es colecciones de pedazos. Ya sea de que los consideremos pedazos de ecosistemas, ¿verdad? O de hábitats, y son colecciones de remanentes. Y que por supuesto tienen especies y procesos dentro de ellos, ¿verdad? ¿Cómo se relacionan esta colección de pedazos que estamos obteniendo, ¿verdad? ¿Cómo armamos un rompecabezas que de hecho le faltan piezas, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo podríamos mejorar esa relación en remanentes? Así, ya tengo las piezas regadas, ¿cómo mejoro esa relación? Ese es el verdadero tema que quiere cubrirse con este concepto de corredores. Pero a pesar de lo que vimos anteriormente, no está totalmente claro por qué la fragmentación tiene un efecto en la distribución de la diversidad. Una cosa obvia es el tamaño, ¿verdad? De los pedazos. Otro es, y eso tiene que ver con la relación de las especies en relación al área. Otro es el cambio en la complejidad de hábitats que tiene un pedazo grande versus uno chiquito, ¿verdad? Y por supuesto que la respuesta a la fragmentación, ya sea en la respuesta profunda o en la respuesta inmediata de las tres variables que mencionamos, pues es diferente para especies generalistas, de esos que hablábamos anteriormente, o de los especialistas, que es lo que ilustrábamos en
en este tema de la rareza. La respuesta entonces va a ser también diferente por eso. Las escalas, como decíamos, ¿verdad? Y el enfoque. Aquí esta diapositiva quiere mostrarles a ustedes que nosotros privilegiamos los bosques. Es decir, vemos fragmentado, ¿verdad?, el territorio donde está la ecorregión Lachua, a pesar de que en realidad es porque le pusimos un filtro. Allá primero vemos una imagen, una clasificación de la vegetación. En realidad no hay un contraste tan grande como el que vemos ahí en la imagen ya filtrado sobre los otros tipos de cobertura. Y nosotros lo queremos ver como que hay unos agujeros enormes entre eso, pero en realidad hay una complejidad de 8 tipos de cobertura que separan cada uno de estos fragmentos. Entonces la fragmentación también refleja nuestra manera de filtrar la información. Y nosotros queremos ver cómo esas relaciones entre los remanentes de este esquema que les propongo, ¿verdad?, muestra cómo la fragmentación pues va haciendo más difíciles las relaciones entre cada uno de los remanentes. Y esos remanentes tienen, y eso ilustra el dibujo, diferentes composiciones de especies y procesos. Y eso se hacen difíciles hasta que se rompen los vínculos dependiendo del grado de fragmentación, que tiene que ver con el tamaño, con el efecto de borde, con el aislamiento y con el efecto profundo de la fragmentación. El sistema guatemalteco de áreas protegidas también, por supuesto, genera fragmentación, porque si las islas que ven ustedes ahí como propuestas de áreas no están con el tiempo, van a quedar cada vez más aisladas, pues vamos a estar enfrentando el mismo problema que las islas. Por eso, bueno, aquí ilustro lo que ocurre en la naturaleza. Este es un bosque en los Cuchumatanes de Abies, sí, Abies, no es Abies, perdón, ese es Juniperus Stanley. Juniperus Stanley es una especie de mucha altura, de 3.700 metros. Está en una matriz, como decía, en un mar de la familia Asteraceae, de una enorme diversidad, ¿verdad? Hay 25 especies de Asteraceae por metro cuadrado ahí, y es una diversidad en miniatura. Y este mar tiene unas islas de diferentes tamaños en el desarrollo de Juniperus. Pues en la naturaleza también se producen fenómenos que simulan una fragmentación, pero en realidad no es un sistema fragmentado. También hay una fragmentación en los humedales, en Laguna del Tigre, áreas que son sujetas a inundación, donde hay áreas que no se inundan, que forman islas, ¿verdad? Entonces hay una relación entre esas islas que también ocurren en la naturaleza. Pero están otras que nosotros provocamos con el cambio de uso de la tierra. Entonces esta diversidad, primero está afectada por esas discontinuidades que existen en forma natural o que nosotros provocamos. Gradientes de perturbación, y esos gradientes son afectados precisamente esos vínculos por las discontinuidades que provoca la fragmentación. La falta de flujo génico, la diferenciación morfológica incluso, ¿verdad? También está asociada a las discontinuidades. Entonces, se han tratado de generar modelos que expliquen realmente, y eso es matemáticamente, por qué la fragmentación tiene un efecto en la diversidad. Y uno de los pioneros, los primeros modelos más influyentes hasta ahora es la teoría del equilibrio de biogeografía de islas. Inevitablemente tenemos que repasar esto rápidamente porque el tiempo va avanzando. Creo que todavía tengo casi media hora, un poco menos de media hora. Las islas como un problema, es decir, la teoría de biogeografía, teoría del equilibrio de biogeografía de islas plantea un cambio de paradigma. Antes las islas eran vistas de una manera estática. Pues ahí están las islas que tuvieron un periodo que se generaron de colonización y extinción, y a partir de ahí las entendemos. Y eso da una limitada comprensión de la diversidad que existía dentro de esas islas. El equilibrio dinámico es la respuesta, la hipótesis diferente que dice, no, las islas son dinámicas, hay extinción y colonización, pero ese proceso no es estático, es dinámico. Y eso cambia toda la historia. Las islas como un problema, ahí tenemos aquí las Galápagos, ¿verdad? Claramente hay de diferentes tamaños y áreas y alturas, y por eso unas tienen más clima que otras. Y aquí tenemos Guatemala, y lo que quiero resaltar aquí es que todas las partes montañosas, incluyendo la cadena volcánica, pues también podrían parecer como islas. Se ven plateadas, se ven ahí metálicas, ¿verdad? En un mar muy diferente a donde están las partes con cobertura. Son también un sistema de islas, ¿verdad? O las podríamos percibir como tal. Entonces,
¿Qué generó información sobre las islas? Pues una catástrofe. La explosión de Krakatoa generó, a partir de la isla de Krakatoa, un conjunto de islas. Y esas fueron medidas precisamente para ver qué pasaba cuando empezábamos de cero en un proceso de fragmentación. Y fueron estos señores, MacArthur y Wilson, quienes estudiaron este fenómeno, ¿verdad? Y nos dieron precisamente esta visión, formularon esta famosa teoría del equilibrio. Ahí vemos la huella que dejó la explosión de Krakatoa. Ese era el tamaño de la isla y las 4 islas que resultaron, ¿verdad? Que son estas. Y en el centro, de hecho, está Anak Krakatau, que es la isla que está naciendo ahora, ¿verdad? Después de que fue destruida en ese año, en el siglo antepasado. La relación de la teoría del equilibrio se está basada en tres factores fundamentales. La relación especie-área, o sea, el tamaño de las islas, ¿verdad? El grado de aislamiento que tengan esas islas, por supuesto, y la tasa de recambio, quiere decir que no son fijas. La cantidad de especies que están en una isla que depende del tamaño y del aislamiento. No necesito esta como metodología porque yo encontré una metodología. Está sujeta a una tasa de cambio, de modificación de un pool de especies que están en el entorno de las islas. No voy a entrar en detalle, pero el modelo de poder, que es un modelo lineal, ¿verdad? Muestra cómo, como prueba experimental, en las Antillas menores y mayores se hizo un experimento para ver que el tamaño, tener evidencia que el tamaño de las islas sí tenía un efecto sobre la cantidad de especies que habían dentro de esas islas. Tanto con mariposas como con reptiles, se vio que, por ejemplo, ahí ven ustedes a Cuba y a la Española, o sea, República Dominicana y Jamaica y Haití, que forman la Española. Y Cuba son las islas más grandes, las Antillas Mayores, junto con Puerto Rico y Jamaica, y versus las más pequeñas, las menores, hay una relación lineal, ¿verdad? Habiendo aplicado logaritmos a ambos lados de esta ecuación, se genera un modelo lineal. El aislamiento no cumple exactamente es un modelo diferente, ¿verdad? Es exponencial, pero aquí ven una linearización que se hizo y entonces se llega precisamente a la ecuación de la teoría del equilibrio, que fue descubierta o propuesta simultáneamente por Eugene Monroe y por MacArthur y Wilson. Y este es finalmente, ¿verdad? El tiempo nos va apurando la propuesta. ¿Cómo esta simple ecuación que relaciona el número de especies, el pool, los jugadores que están alrededor de las islas y que pueden llegar por migración, los que se están yendo por extinción, ¿verdad? Y vemos la relación entre esos, la tasa de inmigración, el pool, ¿verdad? Y eso en relación partido, ¿verdad? Como decimos, ¿verdad? Por la suma de la tasa de extinción y la tasa de inmigración. Todo eso da ese que es el total de especies que ustedes van a encontrar en una isla. Ese es el aporte. Genial, ¿verdad? De ellos, muy simple, ¿verdad? Y que leído en palabras simples, dice la cantidad de especies en un área dada, en un momento dado, es el resultado de 2 procesos al equilibrio, extinción y colonización. Procesos que son afectados por el tamaño o área del parche o isla, o por el grado de aislamiento, distancia hacia las fuentes de las especies. Y eso fue en el artículo original presentado con esta simple gráfica. Ese, que es el número de especies, por supuesto, derivado de 2 procesos casi antagónicos, pero al equilibrio, la inmigración y la extinción. Y eso dependía, por supuesto, de las especies que llegaban, por ejemplo, de tierra firme del continente a esa isla, a esa distancia. Y ese tamaño gobernarían el número de especies. Zimmerloff le agregó esta coquetería a la gráfica, por supuesto, por no es la gráfica original, y que es la que nosotros vemos en la mayoría de publicaciones, donde vemos el tamaño de las islas, ¿verdad?, que afecta qué tan cerca y qué tan grandes sean, y tenemos 4 valores posibles de S, derivados de la combinación de estos factores, que es el mismo modelo de la misma gráfica anterior. ¿Por qué es importante esto? Porque la teoría del equilibrio dio 2 consecuencias. Que nos preocupáramos de qué tamaño hacíamos las áreas protegidas y los corredores.
teníamos que decir esto, los corredores aparecen como una consecuencia de la teoría del equilibrio. Entonces, ahí vemos un parche de gran tamaño mejor que parches pequeños. La forma del parche debe minimizar la proporción entre borde y su área, otra consecuencia de lo mismo. Y parches agrupados mejor que aislados. Y cuarto, la extinción será menor cuando los fragmentos estén conectados por corredores. Eso es lo que dice Wilson y Willis en 1975 y vino como anillo al dedo en el mundo político especialmente. Fue fácil, cómodo, conveniente y muy aceptado entonces desde el mundo académico y rápidamente en el mundo político más rápido todavía. Bueno, se supone que los corredores incrementan las tasas de colonización. Como consecuencia de esto, pues hay un incremento en el flujo génico y entonces se reduce la extinción local, ¿verdad? Y todos felices. No funciona igual para todos los organismos. Los que se mueven más como mariposas y aves, pues claramente podrían verse beneficiados. Los que se mueven poco, no. Imagínense, caracoles, pues no se mueven. Para ellos es diferente la historia de la fragmentación. O aún de salamandras o pequeños mamíferos que se mueven poco, pues es diferente el efecto que puede haber conectados o desconectados. Pues hay pocos experimentos y mi amigo Haddad ahí les muestra algunos de los estudios que él ha conducido de hace rato para poner a prueba estas ideas, ¿verdad? El efecto de los corredores, especialmente con mariposas. Ahí está su experimento donde él le permitieron hacer cortes en un bosque de pinos y genera tamaños, parches aislados, conectados por diferentes tamaños de corredores, ¿verdad? Sí, corredores. Y todo eso permitió tener datos duros, ¿verdad? Del efecto que tienen los corredores. Incluso, ven ahí esta gráfica muy interesante de cómo la densidad, pues al tener un corredor, pues afecta la densidad misma, porque también se incrementa el área por el corredor y no solo por la conectividad. Bueno, entonces los corredores han sido objeto de discusión y de análisis y de investigación, no tanto como la que quisiéramos, ¿verdad? Y en algunos casos, pues, se llega a discutir la conveniencia. Simberloff dice que debería ser considerado que tiene también aspectos negativos, la conexión de lugares que podían estarnos conectados, pues incluso enfermedades, el fuego y las cosas pueden moverse a través de ellos, los cazadores, los depredadores. Y bueno, y que al final hace falta investigación para realmente demostrar que los corredores, los parches conectados, aumentan la tasa de colonización. Lo que sí es cierto es que parches conectados tienen densidades mayores, eso sí ha sido demostrado. Por la premura, voy a recortar un poco. La conectividad, que es el otro tema, ¿verdad? No es lo mismo. De hecho, la conectividad es una consecuencia también de la teoría del equilibrio, pero no es lo mismo. Mayor conectividad, mayor riesgo, y les pongo esto porque esto es un ejemplo de los pocos experimentos que conocemos, que nosotros estamos conduciendo para evaluar, por ejemplo, el efecto de la carretera. Aquí es en La Chua, esa línea que ven recta, así no es que yo me equivoqué, sino esa línea café, la carretera que atraviesa erróneamente el Parque Nacional Laguna de La Chua, que fue probablemente un error original en el diseño de la reserva, y genera un problema. Entonces, ¿cómo? Ahí hacemos una serie de cortes del paisaje, decimos, ¿verdad? Para medir la conectividad, ¿verdad? Que tiene que ver con el tamaño y la distancia entre los parches que hay ahí y clasificarlos a través de un índice de conectividad. El índice de conectividad es una medida de la relación entre el conjunto de parches que tienen cierta área y cierto borde. Y eso es un problema entonces otra vez de la geometría del parche. Un conjunto de parches que tengan cierta área y cierto efecto de borde que nosotros le asignamos al análisis, puede ser analizado y generado un índice, ¿verdad? Que es arbitrario, por supuesto, que depende de la escala que ustedes escojan. Y ustedes pueden obtener un experimento como este y poner a prueba qué pasa con el tránsito de animales bajo diferentes condiciones de conectividad que nosotros hayamos propuesto. Este es un ejemplo, es un dibujo que yo hice para mi clase donde imagínense que lo que hay enfrente de cada una de esas 6 secciones sea un ambiente tan complejo, donde por ejemplo eso verde sea lo que usamos de referencia, los bosques. Pero todos los demás son los tipos de parches que se generan por cambio de uso del suelo, especialmente por el cultivo del maíz, que es de color amarillo. Los grises son el fuego cuando se queman
y diferentes grados de regeneración que se producen, que ven ustedes ahí. Entonces, no solo el tamaño y la distancia y el efecto de borde pueden afectar qué tanto se pueden mover animales entre los parches, ¿verdad? Eso que llamamos conectividad. Entonces, esto en realidad es abordado por una cuestión o un enfoque integrado que es la ecología del paisaje. Y últimamente por otra disciplina que trata de medir exactamente cómo funciona cada uno de estos elementos, ¿verdad? En este caso los parches que hemos escogido de hábitat, de diferentes tipos en este caso, que es la genética del paisaje. Realmente cómo es el flujo génico bajo diferentes condiciones y cambios de cada uno de estos cantidades y tipos de cobertura que vemos aquí. Y que podrían, por ejemplo, esto es un ejemplo para ilustrarles de qué estoy hablando, imagínense la configuración, cómo están ordenados en el espacio, podría cambiar desde estos extremos, de ser aleatorio, de una condición que no va a pasar uniforme, o de una que es más común, que sea agregado. Eso cambia las condiciones de flujo génico, por ejemplo, que puede ser actualmente medido por técnicas de microevolución, y eso en realidad es lo que puede medir la conectividad verdaderamente. Aquí tenemos otro ejemplo que nosotros desarrollamos junto con el SECON para medir la relación, el contacto entre áreas protegidas, ¿verdad? Volvimos a clasificar, en este caso es el biotopo Mario Dari para la conservación del quetzal, volvimos a clasificar con un tamaño y usamos la distancia de la carretera como la distancia máxima que debía ser cruzada por algún organismo, en este caso aves como el quetzal usamos de referencia, que pudieran cruzar esa carretera. Y con eso clasificamos todo. Hicimos un recorte de borde, ¿verdad? Para todos los fragmentos. Y luego corrimos un análisis, ¿verdad? Para clasificar todo ese entorno y donde todos aquellos que, por suerte, el famoso corredor del bosque nuboso agrupó a todos este conjunto que termina en la Sierra de las Minas. Cómo realmente se mueven los animales a través de este conjunto que está ignorando todas las otras clases que están dentro de los parches. Esos son otros 100 pesos, como decimos. Ahí lo que hicimos son pruebas con invertebrados para ver que la complejidad que existe entre todos esos números que aparecen ahí, que son zonas de muestreo, pues de alguna manera la complejidad que se da, la complementariedad entre todos esos parches que no son solo de bosque nuboso, pues realmente confieren a la región una complejidad, una complementariedad que en realidad el concepto de conectividad no solo tiene que ver con la idea de corredor, sino con una verdadera integración de ese contexto paisajístico, ¿verdad? Por cierto, ¿verdad? Este es el hermano, ambos, un biólogo, el compañero, el hermano Zacayón, Eduardo, que me presentó, pues él hizo un ejercicio en uno de nuestros cursos de diseños experimentales para abordar, por ejemplo, las partes altas de las montañas, como este es la montaña El Gigante, ¿verdad? Puede resultar como una isla también, ¿verdad? Este es un volcán, el Suchitán, que también parece bastante aislado, ¿verdad? En zonas semiáridas, ¿verdad? Siendo un bosque nuboso en la parte superior, y que aquí vemos en un trabajo que yo realicé con consultores integrados para tratar de precisamente aplicar la idea de conectividad en el contexto de un volcán. Entonces aquí vemos el bosque nuboso en la parte superior y cómo nosotros propusimos una conexión con este río. Entonces, y eso porque tiene consecuencias incluso con la comunicación con El Salvador. Esos pocos ejemplos, ¿verdad? De cuando se propone la idea de conectividad que va más allá precisamente de la idea de la diversidad. Eso no tiene que ver con usos, con usuarios, con otras políticas de Estado que deben estar integradas para una conectividad. Y aquí, en el contexto de todos los volcanes terciarios que ven ahí, una propuesta de esta conectividad y vínculos, ¿verdad? Que se dicen que van más allá de esto como un ejemplo de esto. Bueno, pero voy terminando casi a tiempo, y eso que son 90 y tantas diapositivas. Inevitablemente tengo que decirles que va a tener que revisarse seriamente la idea de conectividad, ¿verdad? El riesgo de enfermedades zoonóticas. Estamos en una pandemia, nos obliga a poner atención que la conectividad pues es un arma de dos filos. Como puede ser positiva si se hace efectivamente, no solo la diversidad está en juego, sino la relación que hacemos nosotros dentro de esos paisajes.
que si colocamos en la ecuación el movimiento, la diversidad, la ocupación que hacen las personas, las actividades como la cacería, como los mercados incluso que le llaman húmedos ahora, todas las actividades extractivas, de hecho, que nos ponen en contacto, pues esas conexiones que pueden ser facilitadas bajo cierta conectividad efectivamente, pues también están relacionadas con el riesgo de enfermedades zoonóticas. Entonces ahí les subrayo, ¿verdad? Esto también de un artículo reciente que estamos revisando sobre Allen, porque la Escuela de Biología también está ahorita revisando cómo debe abordarse los modelos conceptuales relativos a las áreas protegidas y la diversidad. Y entonces, ¿cómo? Aparte de esto, el incremento de la conectividad, la pobreza, la inequidad social, la conflictividad, ¿verdad? Densidades de poblaciones y esa diversidad también juntas en una cierta configuración, pues puede dar un resultado negativo. Y ese resultado nos ha acompañado desde principios del siglo y entonces nuestra revisión de cómo vemos la diversidad biológica, pues nos obliga a hacer una actualización de los conceptos y me parece muy oportuno que se esté hablando ahora y que se esté divulgando el tema de la conectividad. Tal vez debemos revisar la manera, pues pongo ahí, en que vemos la naturaleza de la diversidad biológica. ¿No creen? Gracias. Espero haber usado el tiempo justamente. ¿Preguntas? Muchas gracias, Claudio. Gracias por la presentación. Sí, estamos todavía en tiempo. Muchísimas gracias. Vamos ahora a abrir el espacio para que puedan realizar las preguntas los participantes. Si tienen alguna duda, la pueden realizar a través del chat. Pueden escribir ahí. Si quieren, pueden levantar la mano para abrir su micrófono y les vamos a ir dando pues la palabra conforme vayan ingresando sus preguntas. ¿Alguien quisiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? Aquí nos señala Lorena Flores si podría ampliar sobre la integración del contexto paisajístico. Muy bien. Voy a regresar rápidamente al ejemplo que les puse arriba. Sí. De hecho, esta figura muestra, esto simula un paisaje. Eso es cabal una herramienta didáctica. Ahí tienen ustedes arriba, ¿verdad? Cada pedazo de esos muestra, y como es una derivación de la teoría del equilibrio, les decía, muestra pedazos de bosque, ¿verdad? Con diferente tamaño y diferente distancia entre ellos. Otra vez, algo que ya les expliqué, ¿verdad? Cómo cambia la relación o la cantidad de la diversidad en relación a ese aislamiento y a ese tamaño de parche. Pero nosotros estamos privilegiando que esos parches están adentro de esa zona de color verde claro, como que no hubiera nada, como que fueran efectivamente islas en el océano, pero en realidad hay una complejidad. Si enfrente de cada una de estas, imagínense, agarran cualquiera de ustedes la número 2, que la número 2 o la número 3 sean esto, lo que hay enfrente. Pues aparte de los parches de bosque que están enfrente, hay al menos 8 clases, tipos de uso que tienen diferentes edades. Y esos, algunos son más dinámicos, por ejemplo, lo amarillo, pues acaban de sembrarlo, por ejemplo, simula ahí el maíz. Lo gris es lo que quemaron para sembrar maíz. Y algunos parches tienen 3, 4 o 10 años de estar regenerando y van a ser sembrados tal vez el otro año. Entonces, hay una dinámica de cambios ahí, ¿verdad? Que el movimiento de los animales no solo depende del tamaño y el aislamiento de cada uno de esos parches verdes que son más permanentes, sino del cambio que está ocurriendo en todos los demás tipos de cobertura, incluyendo ese café que es la gente. Simula ahí, por ejemplo, que es un pueblo, que es una aldea. Entonces, toda esta relación entre todos esos componentes se llama un paisaje. Y esa es la ecología del paisaje, ¿verdad? Cómo interactúan cada uno de esos componentes y que puede entenderse incluso a nivel genético, completa la información que se da cuando hablamos de conectividad. No sé si respondo la pregunta. Gracias, Claudio. Aquí nos pregunta también
Sara Palma, si puede ampliar el tema sobre el impacto de la ampliación de las carreteras. Ah, muy bien. Vamos arriba a esta entonces. Permítame. Bueno, sí, este es un conflicto que estamos arrastrando desde hace años. Precisamente como clásicamente las áreas protegidas se ven como el único recipiente de la diversidad, ¿verdad? Y todo lo demás, pues asumimos que no importa qué cambio de uso de la tierra se haga, pues ya modernamente actualizándolo, ya sabemos que las islas, igual, las áreas protegidas como las islas, podrían estar condenadas a extinción, ¿verdad? Ya sea por el tamaño, por el aislamiento o por el efecto que tiene acumulativo todos los factores de contacto con lo exterior, todo eso donde vemos que hay agricultura, donde hay ganadería, donde hay cacería, donde hay penetración de actividades extractivas y todo lo demás, pues al final, si no se incluye ese contexto externo del área protegida, no se integra al manejo, pues estamos condenados a la extinción. Entonces, una carretera, en este caso, es no deseable, porque aparte de alguna manera poner en dificultad cómo conectar precisamente el exterior debidamente, ¿verdad? Evitando también los riesgos, pues la carretera interrumpe de alguna manera esa conectividad. Primero, los animales se mueven, efectivamente, cruzan la carretera y pueden ser atropellados. Entonces, ¿cómo, si no tomamos las medidas correctivas, esta carretera se convierte en un opuesto a lo que estamos diciendo de relación, de conectividad con el entorno donde está el área protegida? La carretera puede ser una fuente y está demostrado en todas partes que las carreteras que cruzan áreas protegidas pues son una contradicción al fin de la conectividad. Por esa razón, y de hecho hay una ecología de carreteras relacionada con este proceso de pérdida de conectividad. Y las medidas de mitigación, por cierto, son muy caras y, por ejemplo, en el caso de la Chua, han sido repetidamente no absorbidas por los gobiernos que han pasado y que había un largo litigio sobre la validez o no validez de las medidas de mitigación que deberían ser abordadas por los gobiernos. No sé si respondo a su pregunta. Gracias, Claudio. Aquí tenemos una pregunta de Juan Rivera. Juan Rivera señala, ¿cuál será la mejor estrategia para crear corredores o alguna especie de conectividad respecto a bosques nubosos en la cima de los volcanes y montañas de la cadena volcánica central? Porque la mayoría señala que es terreno, dice, cuando la mayoría de terreno en las partes bajas es agrícola. Muy bien. Bueno, los bosques nubosos son un caso clásico. De hecho, todos los bosques nubosos funcionan como islas. Y la razón es climática, para empezar. Arriba, generalmente de los 1500, en el caso de Guatemala, arriba, y un poco antes de los 3000, generalmente bajo cierta orientación se van a desarrollar, con respecto a la humedad, se van a desarrollar bosques nubosos. Y a veces estos bosques nubosos, por ejemplo, como el volcán Suchitán que les mencionaba, la parte de abajo, o bueno, incluso el Ipala, que todos han de conocer, que no tiene exactamente un bosque nuboso, pero tiene un bosque muy húmedo en la parte superior. Este está prácticamente en un mar de zonas semiáridas, ¿verdad? Que ustedes conocen también. Imagínense esa diversidad, ¿cómo llegó ahí arriba? De hecho, esa diversidad se da en la última glaciación del Pleistoceno, o sea, cuando efectivamente las condiciones frías y húmedas descendieron hace más de 40,000 años y las faunas que estaban en las partes de otros volcanes pudieron moverse entre sí. Cuando hubo un evento interglaciar en que estamos ahorita en el calentamiento, en el periodo de calentamiento, toda esa fauna y esa misma vegetación queda corrida hasta el nivel arriba de 600 metros, ¿verdad? 800 metros, que es donde encuentran ustedes ese pequeño en el Ipala o más arriba en el caso de los otros volcanes terciarios. Pero claro, conectarlos a estos bosques nubosos con las partes de abajo para conectar con otros bosques nubosos, pues no es real. Lo que sí se debe considerar que no es tanto un corredor, es que no debería haber una frontera abrupta, ¿sí? Radical. Voy a tratar de mostrarles
la figura de esto, del Suchitán. Si ustedes ven ese colorcito que ven ahí como rojo, ¿verdad? Lo vamos a poner en presentación, de color rojo, ese es el límite del bosque nuboso, ¿verdad? Y todo lo de abajo es una zona semiárida, prácticamente no es un bosque verdaderamente, sino es un arbustal. Entonces, ¿cómo lograr esa conexión? Más bien lo que importa aquí es evitar que haya una frontera muy marcada entre la zona agrícola y el bosque, porque de lo contrario, el riesgo de fuego puede alcanzar el bosque nuboso en un año muy seco. Todo lo que debería hacerse es que el cambio entre el bosque nuboso hasta las tierras bajas sea gradual. O sea, la sugerencia que apareció en este estudio técnico que hicimos hace un montón de años fue que no era exactamente un corredor lo que se prescribía, sino una variación gradual, que nunca existiera un límite abrupto, así marcadísimo entre el bosque nuboso y, por ejemplo, la vecindad en amarillo. Ese amarillo no debería ser un cultivo, debería ser un bosque también, gradualmente, que va llegando hasta la zona seca. Entonces, evitando un cambio radical que pudiera dar facilidad a la penetración del fuego. El tipo de corredor, entonces, o de conectividad debe basarse en que la variación debe ser gradual, nunca cortada. Esa es la propuesta que se hizo, la que haríamos en la mayoría de casos con bosques nubosos. Gracias. Gracias, Claudio. Aquí Juan Cusanero nos pregunta, ¿qué parámetros se utilizan para medir las amenazas de una carretera en un ecosistema desde este enfoque? Esa sí es una pregunta difícil. Todavía, nosotros lo que hemos estado haciendo es mediciones del tránsito, por ejemplo, de diversos animales. Hemos medido parámetros microclimáticos, ¿verdad? Ahora la tecnología lo permite hacer y hemos estado midiendo cómo bajo diferentes conectividades, índices de conectividad, cómo cambia el movimiento en carretera de diferentes organismos. También hemos medido el atropellamiento de animales en esa carretera, ¿verdad? El movimiento de aves, ¿verdad? Hay algo más que hemos estado midiendo también. Sí, sí. Y últimamente hemos estado midiendo la actividad de los animales adentro del parque, usando cámaras trampa. Entonces, con eso hemos notado, tenemos una publicación, por eso no saqué la diapositiva, porque todavía están pendientes de publicación, cómo cerca de la carretera se acercan muchos animales grandes, grandes felinos, grandes herbívoros, se están moviendo muy cerca a la carretera, especialmente en esos sitios de alta conectividad donde hay ríos. Y esos, a la hora de existir una carretera asfaltada, es probable que los animales se atraviesen y las velocidades que no respetamos en nuestro país, pues den lugar a otra fuente de extinción, que sea el atropellamiento de animales grandes, ¿verdad? Que efectivamente tenemos las pruebas ahora de una mucha actividad de animales cerca de la carretera, gracias a estos estudios intensivos con cámaras trampa que hemos realizado el año pasado. De hecho, tuvimos los datos de estas cámaras trampa. Entonces, toda esta información no es totalmente concluyente, pero está mostrando dónde podría haber más riesgo en la carretera de atropellamiento y por lo tanto deberían incrementarse las medidas de mitigación, pero esos son otros 100 pesos y otros compromisos políticos. Gracias. Gracias, Claudio. Aquí pregunta Johnny Toledo si dispone de alguna experiencia sobre análisis de conectividad realizada entre el Pacaya y el Tacaná, similar a la del volcán Suchitán o bien como la carretera en La Chua. Que hay alguna experiencia, no la conozco. Es decir, como les digo, bueno, nosotros no tenemos ninguna experiencia. Hay estudios de colegas en Pacaya especialmente, pero que se ha intentado conectar, no. Me parece que sería algo muy importante, ese sería el gran reto. Generar una banda de territorio, ¿verdad? Que sean reconocida por las personas, ¿verdad? Que si bien es cierto, no esperamos que el bosque nuboso de uno y otro se conecte a la diversidad, no en estos tiempos, seguramente ocurre a largo plazo, ¿verdad? Pero lo que sí, si no se maneja como un solo territorio donde cabalmente los riesgos, los tipos de usos no sean compatibles,
el fuego, que es una de las grandes amenazas, pues si no se hace esa negociación, que más bien es política, que es el modelo conceptual que debe desarrollarse, pues eso no existe todavía, ¿verdad? Cabal, la invitación es para que se siga, se tome en cuenta ese nuevo enfoque, ¿verdad? De los modelos conceptuales. Gracias, Claudio. Aquí tenemos la mano levantada por Ronnie Trujillo. Adelante, Ronnie, puedes abrir tu micrófono para hacer la pregunta. Muchas gracias, Juan Luis. Y Claudio, buenas tardes y muchas gracias por su tiempo y la valiosa información que nos comparte. La verdad, buenísima la charla. Muchas gracias, Ronnie, a tus órdenes. Gracias, Claudio. Más que una pregunta, yo tengo como una invitación. No sé si usted está enterado, pero nosotros, bueno, yo estoy colaborando con el proyecto Cadena Volcánica y tenemos firmada una carta de entendimiento con la facultad que esperamos ejecutar a través de la Escuela de Biología. Entonces, la invitación es hacia usted y los demás colegas que puedan estar interesados, porque de repente podemos, en el marco de esa alianza, poder generar algunos análisis, índices de conectividad o propuestas conceptuales hacia dónde debería ir el manejo del paisaje en la región, ¿verdad? Como bien mencionaba el coordinador del proyecto, Johnny Toledo, estamos prácticamente desde el Pacaya, desde la región central hasta el Tacaná. Entonces, puede ser una bonita oportunidad y el proyecto está hasta 2025. Entonces, podríamos, en el marco de esa carta de entendimiento, pues pensar en alguna colaboración de corte técnico-científica, ¿verdad, Claudio? Así que, muchas gracias. Con mucho gusto, ¿no? Sí, definitivamente esperamos que todo este bagaje que se ha ido acumulando y que hemos ido envejeciendo en el camino, ¿verdad? Pues puede hacer los aportes y es nuestra obligación y será un gusto poder atender en la medida de nuestras posibilidades, ¿verdad? Será un gusto poder apoyarles en lo que ustedes requieran, ¿verdad? Nuevamente es para mí un gusto que la universidad pues cumpla con su mandato, ¿verdad? Y que todo esto que hemos estado viviendo y podamos compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Igualmente, Claudio. Perdón, estaba sin audio. No sé si alguien tiene alguna consulta o duda. Yo creo que aquí pues, estamos con el tiempo ya, cumpliendo con el tiempo. Antes que nada, pues agradecerle por parte del proyecto Cadena Volcánica Central, Claudio, por su tiempo y su disposición para esta conferencia. Entonces, pues darle las gracias por la participación por parte del proyecto. Bueno, fue un gusto nuevamente y aquí estamos a la orden, ¿verdad? En esta limitación que les digo, acostumbrarnos a hablar con la computadora va a ser un problema, usando de intermediario un enorme sistema de cómputo que saber dónde está. Espero que esto cambie, ¿verdad? Porque es bastante estresante y dificulta la comunicación, pero en la medida de lo posible, aquí estuvo la conferencia, fue un reto para mí contraer toda esta teoría en poco tiempo, pero con mucho gusto. Pues muchas gracias, Claudio, una vez más. Y a todas y todos los participantes, pues desearles una feliz tarde y comentarles que estén atentos a sus correos y a nuestras redes sociales del proyecto para la próxima conferencia el próximo martes. Estaremos enviando la información a través de esa vía. Muchísimas gracias y que tengan una feliz tarde a todas y todos. Que descansen. Gracias, Claudio. Buenas tardes, hasta luego. Adiós.